Reciban un cordial saludo de quien les habla. En este caso vamos a dar el juicio por daños y perjuicios. Entre los personajes tenemos lo que es el juez Morales, la abogada de la parte demandante, la licenciada Feijó, la abogada por la parte demandada, la licenciada Vera. Vamos a continuar con el juicio, por favor. Buenos días, estimadas. Vamos a instaurar este juicio por daños y perjuicios en relación al caso del incidente automovilístico ocurrido el pasado 15 de mayo. Comenzaremos con los argumentos iniciales de ambas partes. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante. Gracias, su señoría. Como es de recordar, el 15 de mayo mi cliente, el señor José Pérez, se dirigía a su lugar de trabajo como lo hacía habitualmente, mientras conducía por una zona urbana de alto tránsito. Su vehículo fue impactado violentamente por el automóvil conducido por el señor Arturo López. Las evidencias recopiladas entre las grabaciones de cámaras de tráfico y declaraciones de testigos presenciales demuestran que el demandado circulaba a una velocidad que estimada de 80 kilómetros por hora en un tramo donde su límite máximo era permitido de 50 kilómetros por hora. Este exceso de velocidad constituye un acto de negligencia y violación de las normas de tránsito. Como consecuencia del accidente, el vehículo de mi cliente quedó seriamente dañado, con un costo de reparación que asciende a los $15.000. Además, el señor Pérez sufrió lesiones significativas en el cuello y la columna, lo que le requirió semanas de fisioterapia y una intervención quirúrgica menor. Los gastos médicos derivados fueron de $20.000, cifra que excluye los daños morales y el dolor experimentado. Es importante mencionar que estas lesiones afectaron la calidad de vida de mi cliente, limitando su capacidad de trabajo y sus actividades diarias. Aunque reconocemos que las condiciones climáticas eran adversas debido a la fuerte lluvia, lo cual redujo la visibilidad, la causa principal del accidente fue la velocidad imprudente con la que conducía el señor López. Su comportamiento temerario no solo puso en peligro a la vida de mi cliente, sino que a la vida de los demás usuarios que iban en la vía. Por lo expuesto, solicito a este tribunal que se otorgue a mi cliente una compensación justa de $50.000. Este monto busca cubrir los gastos médicos, los daños materiales y el impacto emocional sufrido, además de servir como un recordatorio de la importancia que es respetar las normas de tránsito. Muchas gracias, abogada Feijó. Tenemos la palabra del abogado de la parte demandada, la señorita abogada Vera. Gracias, su señoría. Con todo respeto hacia el demandante, sostengo que mi cliente, el señor Arturo López, no puede ser considerado responsable único de este accidente. En primer lugar, hemos presentado pruebas de que las condiciones climáticas ese día eran adversas, debido a una fuerte lluvia, lo que redujo considerablemente la visibilidad y complicó el frenado, afectando las capacidades de reacción de los conductores. Además, hemos aportado testimonios de peatones que presenciaron el incidente y que confirman que el señor José Pérez no respetó la señalización del semáforo, cruzando el rojo y colocándose en una situación de riesgo evidente. Esta conducta imprudente no solo incumple las normas de tránsito, sino que incrementó las probabilidades de que ocurriera el accidente. Por otro lado, la evaluación técnica realizada por expertos en accidentes de tráfico señala que, aunque mi cliente excedió el límite de velocidad permitido, este factor no fue el único determinante. Según los análisis, el impacto pudo haberse evitado si el demandante hubiera respetado las normas viales de detenerse ante el semáforo en rojo. Esto deja claro que ambas partes tienen responsabilidad compartida en los hechos, lo que debe ser considerado en el fallo del tribunal. Entendemos la gravedad del accidente y las consecuencias que ha tenido para el señor Pérez. Sin embargo, la justicia no puede cargar sobre mi cliente la totalidad de la responsabilidad, ya que esto sería desproporcionado frente a las pruebas presentadas. Solicito, por tanto, que en caso de determinarse una indemnización, esta se ajusta equitativamente para reflejar el grado de participación de cada parte en el incidente. Apelamos al sentido de justicia de este tribunal, para el que el fallo sea justo y equilibrado, reconociendo que las normas de tránsito son una responsabilidad
compartida que todos debemos cumplir para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Agradezco los argumentos iniciales por ambas abogadas. Procederemos en esta instancia con el interrogatorio de los testigos. Voy a proceder a relatar lo que se tiene registrado sobre el testimonio de un testigo presencial clave en este caso, quien estuvo presente en el accidente desde la acera. Según su declaración, el testigo observó que el señor López venía a gran velocidad mientras el auto del señor Pérez ingresó a la intersección con el semáforo en rojo. El impacto fue inmediato. Señor juez, ¿Alguna? entonces, a base de lo que dijo el testigo, ¿diría que usted que el exceso de velocidad del señor López fue un factor clave para el accidente? Procedo a relatar lo que me proporciona de información el testigo. Y sí, el exceso de velocidad contribuyó significativamente. Abogada Vera. Señora Márquez, ¿puede confirmar si la lluvia afectó la visibilidad ese día? La señora Márquez afirma que la visibilidad era bastante mala debido a la lluvia. Continuamos con los alegatos finales. Por favor, abogada Feijó, su palabra. Bueno, como hemos demostrado, el exceso de velocidad y la negligencia del demandado fueron los factores determinantes de este accidente, aunque reconocemos las condiciones climáticas y ciertos errores por parte del demandante. Es claro que la mayor responsabilidad cae ante el señor López. Abogada Vera tiene la palabra. Mi cliente no puede ser considerado responsable único de los daños. Hemos demostrado que el demandante también actuó de manera imprudente, contribuyendo de forma significativa al accidente. Solicitamos un análisis justo y equilibrado. Tengo que agradecer a ambas partes y procederé a deliberar en este momento. Bueno, habiendo considerado los argumentos presentados por ambas partes, declaro lo siguiente. En primer lugar, es evidente que ambas partes incurrieron en conductas que contribuyeron al accidente ocurrido el 15 de mayo. La parte demandada, el señor Arturo López, excedió el límite de velocidad permitido circulando a 80 kilómetros por hora en una zona urbana donde el límite máximo era de 50 kilómetros por hora. Es una conducta que representa una clara negligencia y una violación de las normas de tránsito, aumentando significativamente el riesgo de un accidente. Sin embargo, también es importante destacar que el demandante, el señor José Pérez, no respetó la señalización del semáforo en la intersección donde ocurrió el impacto, cruzando mientras la luz estaba en rojo, lo que constituye una imprudencia grave. Realizando un análisis técnico, podemos afirmar que por expertos en accidentes de tráfico, si bien la velocidad del señor López fue un factor clave, el accidente pudo haberse evitado. Si el señor Pérez hubiera cumplido con las normas viales al detenerse ante el semáforo, las declaraciones de testigos presenciales y las condiciones climáticas adversas con fuerte lluvia que redujo la visibilidad y complicó el freno, refuerzan la conclusión de que la responsabilidad debe ser compartida entre ambas partes. Por lo tanto, el tribunal debe considerar que tanto el exceso de velocidad como la violación de la señalización vial son actos que influyeron directamente en el accidente y sus consecuencias. Por lo tanto, es justo y razonable asignar una responsabilidad proporcional a cada una de las partes implicadas. La justicia no puede ser unilateral, debe reflejar con precisión el grado de contribución de cada actor en los hechos. En ese sentido, abogadas, solicitamos que cualquier decisión relacionada con la compensación económica sea ajustada equitativamente, asignando porcentajes de responsabilidad de acuerdo con las pruebas presentadas. Este enfoque garantiza un resultado justo y reconoce la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito por parte de todos los ciudadanos. Muchas gracias, abogadas. Hasta luego. Caso concluido. Y bueno, a continuación vamos a hablar sobre las bases de este juicio. Tenemos varios puntos importantes en los cuales, como primera parte, tenemos a la señorita Feijó.
Mira, primera parte. Conceptos y principios fundamentales del juicio. El juicio es el núcleo central de cualquier sistema jurídico y representa uno de los mecanismos más relevantes para la resolución de conflictos en una sociedad organizada. Se trata de un procedimiento no formal mediante el cual las partes enfrentadas presentan sus argumentos y pruebas ante un juez o tribunal, que actúa como un ente neutral y encargado de garantizar la imparcialidad del proceso. Este concepto se fundamenta en una serie de principios esenciales que aseguran la legitimidad y la justicia del procedimiento. Uno de los pilares más importantes es la presunción de inocencia, un derecho fundamental que establece que todas las personas acusadas de cometer un delito deben ser consideradas inocentes hasta que se logre demostrar lo contrario. Este principio protege a los individuos de condenas arbitrarias y asegura que el peso de la prueba recaiga sobre quien acusa, obligando al sistema a justificar sus decisiones con pruebas sólidas y argumentos racionales. Otro principio clave, otro principio clave del debido proceso es el cual garantiza que todas las personas tengan acceso a un juicio justo, donde se presentan sus derechos y se les brinden las mismas oportunidades de presentar sus pruebas y defenderse. Este derecho incluye aspectos como la notificación previa de los cargos, el acceso a un abogado defensor, la posibilidad de presentar testigos y pruebas y el derecho a apelar una decisión desfavorable. Además, la igualdad ante la ley es otro principio esencial que asegura que todas las personas, independientemente de su género, raza, nivel socioeconómico o cualquier otra característica, sean tratados con el mismo rigor y respeto dentro del sistema judicial. Finalmente, la imparcialidad del juez o tribunal es un componente indispensable del juicio. El juez debe actuar como un arbitrario neutral que se basa exclusivamente en los hechos y las pruebas presentadas, dejando de lado cualquier prejuicio o influencia externa. Este marco normativo combina la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la imparabilidad. Tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar el sistema judicial funcione como un mecanismo transparente, justo y confiable. Listo, muchas gracias. Como segunda parte debemos de hablar sobre la estructura y el desarrollo del juicio. El desarrollo de un juicio es un proceso riguroso y metódico que busca garantizar que se alcance una resolución justa y fundamentada. Este procedimiento se divide en varias etapas, cada una diseñada para abordar aspectos específicos del conflicto legal y asegurar que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de ser escuchadas. La primera etapa es la presentación del caso, donde se formalizan las acusaciones o demandas. En esta fase, el demandante o fiscal expone los hechos que fundamentan su caso, mientras que el demandado tiene la oportunidad de responder, refutar las acusaciones o presentar argumentos contrarios. Esta etapa establece los puntos de controversia que serán analizados a lo largo del juicio. Como segunda etapa es la fase de probatoria, considerada el núcleo del juicio. Durante este periodo, las partes presentan las pruebas que respaldan sus argumentos, las cuales pueden incluir documentos, testimonios de testigos, declaraciones de expertos y evidencia material. Es responsabilidad del juez o tribunal evaluar la pertinencia, la autenticidad y la credibilidad de estas pruebas, asegurándose de que cumplan con los estándares mínimos y legales requeridos. Además, esta etapa incluye el derecho al contraexamen, que permite a las partes cuestionar y desacreditar las pruebas presentadas por la contraparte, fortaleciendo el principio del contradictorio. Una vez finalizada la fase probatoria, se da paso a los alegatos finales. En este momento, cada parte tiene la oportunidad de resumir sus argumentos y destacar los puntos más relevantes de las pruebas presentadas. Los alegatos finales son esenciales para proporcionar una visión clara, estructurada de cada posición antes de que el juez o tribunal tome una decisión. Como punto final, el juicio concluye con la etapa de deliberación y sentencia, donde el juez o tribunal analiza todas las pruebas y argumentos presentados para emitir un fallo. Este fallo debe estar debidamente fundamentado en las leyes aplicables y en los hechos probados, garantizando que la resolución sea justa y transparente. En tercera parte tenemos la importancia y propósito del juicio en la sociedad.
El juicio no solo es un mecanismo para resolver conflictos legales, sino también un pilar esencial en el funcionamiento de una sociedad organizada y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Su principal propósito es garantizar que las disputas se resuelvan de manera justa, equitativa y conforme a las normas legales, lo que contribuye a mantener la paz y la estabilidad social. Al ofrecer un marco formal para la resolución de conflictos, el juicio evita que estos se transformen en disputas violentas o desordenadas, promoviendo el respeto por las leyes y la convivencia pacífica. Además de resolver conflictos específicos, el juicio tiene un impacto más amplio en la sociedad, al establecer precedentes legales que sirven como guía para futuros casos. Estos precedentes refuerzan el principio de predictibilidad del derecho, proporcionando claridad sobre cómo se interpretan y aplican las normas en situaciones similares. De esta manera, los juicios contribuyen a la formación de un sistema legal coherente y accesible, que brinda seguridad jurídica a los ciudadanos. Otro aspecto importante del juicio es su función pedagógica y simbólica. Cada proceso judicial es una demostración práctica de los valores fundamentales de la justicia, como la equidad, la imparcialidad y el respeto por los derechos humanos. Esto no solo refuerza la confianza en las instituciones legales, sino que también fomenta una cultura de legalidad en la sociedad. Además, los juicios tienen un efecto disuadio, ya que las sanciones impuestas a quienes violan las leyes actúan como un recordatorio de las consecuencias del comportamiento ilegal, incentivando el cumplimiento de las normas. Antes de finalizar esta simulación de juicio, vamos a presentar unas conclusiones con base a lo presentado. Como primer conclusión tenemos lo que es la fundamentación lógica y racional del juicio. Las bases del juicio se cimentan en el principio del razonamiento lógico y la objetividad. La aplicación rigurosa de la lógica es esencial para garantizar que las decisiones judiciales se tomen de acuerdo con una interpretación clara y estructuras de los hechos y las normas. Los jueces y abogados deben argumentar de forma coherente basándose en la evidencia concreta y pruebas fehacientes. Esto implica que el juicio no debe verse influenciado por perjuicios, sino que debe ser el resultado de un análisis racional y riguroso que asegure que las decisiones sean justas y fundamentales en la verdad. La lógica, al ser la base de la argumentación, garantiza que el juicio sea una instancia de razonamiento sistemático y no simples intuiciones. Como punto 2, podemos decir la protección de derechos fundamentales y garantías procesales. La base la base del juicio está diseñada para salvaguardar los derechos humanos y fundamentales de todas las partes involucradas. El derecho a un juicio justo, a la defensa y a ser escuchados son esenciales en este contexto. La imparcialidad, la transparencia y la igualdad ante la ley se aseguran mediante la implementación de procedimientos equitativos, que permiten que cada parte presente su versión de los hechos y que las pruebas sean analizadas de manera objetiva. Además, las bases del juicio incluyen principios como la presunción de inocencia, lo que evita que se emita un juicio sin una base sólida, que demuestre la culpabilidad. Esto refuerza la legitimidad del sistema judicial. Principio de justicia equitativa. Las bases del juicio no solo se orientan hacia la aplicación estricta de la ley, sino también hacia la equidad. El principio de justicia equitativa reconoce que cada caso es único y puede tener factores que justifiquen una consideración especial. Por ello, las decisiones deben ser tomadas con una visión que contemplen tanto las normas generales como las particularidades del caso concreto. Este enfoque busca no solo aplicar la ley de manera ética, sino también procurar una solución que además de legal, sea justa y adaptada a las circunstancias, equilibrando el bienestar de todas las partes involucradas y promoviendo una justicia accesible y comprensible. Muchas gracias, estimados.